te voy a corregir. Hay gente que sabe lo que pasó y los que estén escuchando el Destape ahora van a enterarse de lo que pasó, porque me encargué de averiguarlo y lo vamos a contar. Con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. ¿Qué vamos a ver cuando aparezca ese video? Yo hablé con un par de personas que estuvieron. Cuando tocó el momento de Milei hizo lo que hace siempre cuando da un discurso, que es ponerse a dar una clase tratando al resto de boludos. Cuando terminó el discurso, al contrario de lo que sucede en el 99,9% de los casos, no hubo una rueda de aplausos. Petro hace uso de la palabra y le responde a Milei, y cuando recibe esta respuesta, Milei se saca y empieza con una diatriba en la cual ataca a Petro, ataca a Gabriel Boric también, el chileno que hasta ese momento no había intervenido en la discusión, pero la ligó. Y por lo que me cuentan, lo hizo en los términos en los cuales estábamos acostumbrados a ver a Milei quizás hasta antes de la campaña. Ese Milei absolutamente sacado, sin capacidad de autocontrol. Y una escena que uno de estos diplomáticos con los que hablé me dijo, no se parece a nada que se haya visto en un G20 en las últimas décadas o desde que este diplomático participaba de ese tipo de encuentros. Fue al parecer bastante lamentable, por eso hubo también una especie de silencio generalizado. No escuchamos a otros mandatarios más allá de Petro hablar del asunto por una cuestión de respeto y de que no, insisto, excedía lo político, así me lo explicaron, era una cuestión muy incómoda desde lo personal para todos los presentes. Quería hablar de algo que no se habló y que todos sabemos que existió, pero nadie sabe qué pasó, que es que hubo el otro día una discusión grande entre Milei y Petro, Nico. Así es, pero te voy a corregir. Presidente de Colombia. Te voy a corregir. Hay gente que sabe lo que pasó y los que estén escuchando el Destape ahora van a enterarse de lo que pasó, porque me encargué de averiguarlo y lo vamos a contar. Lo que no está todavía es el video. Hay un video de ese momento, porque esto fue en el marco del G20 y es una parte de la sesión del G20 que se graba. Hay dos partes, o tres partes si se quieren, en este tipo de reuniones. Hay partes que son a puertas cerradas, sin micrófono, sin cámara, sin nada. Solamente los presidentes, sus asesores se dicen de todo. Hay una parte que se graba, pero que después, antes de dar a conocer, cada país decide qué se hace con sus intervenciones. Es decir, hay una prerrogativa de la organización y del país organizador hacia sus invitados. Y después está la parte más pública, que es, por ejemplo, la foto familiar y demás, que eso se hace a la luz del día y se ve en directo. Bueno, esto pasó en la segunda parte, en la parte que se filmó, donde cada país después dio a conocer los distintos momentos de intervención de sus presidentes, o muchos países lo hicieron, y la Argentina no. Y la semana pasada, Petro, en una conferencia de prensa, tenemos acá el número 2, si se quieren escucharlo, dio a conocer que hubo algo durante el momento en el que habló Javier Milei que no salió como estaba previsto y que por eso la Argentina no muestra el video de esa presentación. Veámoslo. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político, que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma. Bien, ahí escuchábamos entonces a Petro, que a mi entender nada inocentemente dio a conocer la existencia de este video oculto. Insisto, el video todavía no se filtró. Está en manos del equipo diplomático de la Argentina. Ahí podría haber una filtración porque hoy los diplomáticos están muy enojados con el gobierno. Y después la otra parte es Brasil.
Habrá que ver, en todo caso, si en algún momento aparece, quién es el encargado de filtrarlo. Yo creo, estas cosas nunca duran mucho tiempo escondidas. En algún momento va a terminar apareciendo. Pero se sabe de qué fue. ¿Qué vamos a ver cuando aparezca Claro. ese video? Yo hablé con un par de personas que estuvieron, no parte del equipo argentino, de otros equipos, para que nadie se enoje después con los diplomáticos locales. Milei, a ver, hubo una ronda de discursos, estaban presentes la mayoría de los mandatarios más importantes del mundo, porque el G20 reúne a los países más grandes del mundo, más mandatarios latinoamericanos que habían sido invitados por Lula, especialmente por ser en Brasil esta vez la reunión, que además, dicho sea de paso, volvemos a aclarar, va rotando de forma alfabética. Cuando le tocó a la Argentina no es porque Macri tenía ojos celestes, sino porque le tocaba a la Argentina, y si las elecciones las hubiera ganado Scioli, hubiera sido Scioli el que hubiera lagrimeado en el Colón, o hubiera hecho otra cosa. Pero lo cierto es que en esa rueda de discursos, cuando tocó el momento de Milei hizo lo que hace siempre cuando da un discurso, que es ponerse a dar una clase tratando al resto de boludos. Lo hizo en Davos, lo hizo en la CEPAC, lo hace en el Congreso, lo hizo en el G20. Es el único registro aparentemente que conoce Milei para ese tipo de ocasiones. Cuando terminó el discurso, al contrario de lo que sucede en el 99,9% de los casos, no hubo una rueda de aplausos. Los únicos que aplaudieron fueron algunos funcionarios de la delegación argentina y nadie más. Petro hace uso de la palabra y le responde a Milei. Y cuando recibe esta respuesta, Milei se saca y empieza con una diatriba en la cual ataca a Petro, ataca a Gabriel Boric también, el chileno que hasta ese momento no había intervenido en la discusión, pero la ligó. Y por lo que me cuentan, lo hizo en los términos en los cuales estábamos acostumbrados a ver a Milei quizás hasta antes de la campaña. Ese Claro. Milei absolutamente sacado, sin capacidad de autocontrol. Y una escena que uno de estos diplomáticos con los que hablé me dijo, no se parece a nada que se haya visto en un G20 en las últimas décadas o desde que este diplomático participaba de ese tipo de encuentros. Fue al parecer bastante lamentable, por eso hubo también una especie de silencio generalizado. No escuchamos a otros mandatarios más allá de Petro hablar del asunto por una cuestión de respeto y de que no, insisto, excedía lo político, así me lo explicaron, era una cuestión muy incómoda desde lo personal para todos los presentes y así terminó esa situación. Pero estaban también todos los otros. Estaban todos. Todos. A mí me todos. dijeron que Lula también se metió. Puede ser que a mí no me lo hayan Pero qué sé yo, contado que por... estaba Macron, estaba Biden, estaba Pero Xi Jinping, Sí. que estaba diciendo, che, que le estuvimos prestando guita. No, pero eso tiene una secuela, porque sabemos que en la diplomacia estas cuestiones se pagan. La diplomacia es un ejercicio lento, paciente, metódico, donde en general se trata de ir moviendo las piecitas de a 1 centímetro y nunca hacer movimientos muy bruscos porque tienen repercusiones, y ya empezamos a ver las primeras repercusiones. Y una de ellas es uno de los, iba a decir, de los principales papelones diplomáticos de este gobierno, pero ya tiene tantos que no sé cómo quedaría el ranking. Pero esta semana va a haber en el Vaticano un encuentro, porque se cumplen 40 años de la mediación del Papa Juan Pablo II entre Argentina y Chile por el conflicto limítrofe. Estaba invitado Milei, además de Boric, estaban invitados los cancilleres de los dos países, entre otros, y la Argentina no va a asistir, no va a mandar ni al presidente ni al canciller. Boric tampoco iba a ir por cuestiones de agenda, así que corramos a los presidentes de la cuestión, pero la no asistencia del canciller Wertheim genera un problema con el Vaticano, por un lado, que está muy enojado con este destrato, al punto tal que ese viaje que vos habías anticipado en este momento está totalmente congelado, me dicen. No es la información que tengo yo. Bueno, puede ser que vaya cambiando eso con el correr de las semanas. Pero también en la Argentina, dentro del cuerpo diplomático, donde tienen un montón de problemas, de problemas salariales hasta problemas porque el gobierno quiere hacer una modificación muy profunda de la estructura de representaciones en el extranjero, que sería problemática.
pero también por el faltazo a este tipo de ocasiones que son, insisto, cuestiones que en la diplomacia son obligatorias y que este gobierno está dejando de lado. Al respecto salió ayer un documento muy importante porque tiene las firmas de los cancilleres de los gobiernos de Cristina, de Macri y de Alberto, para todos los climas, digamos, ¿no? Donde se expresa, lo estamos viendo en pantalla quienes nos siguen en YouTube, la profunda condena a la decisión del gobierno de Milei de no participar de estos actos conmemorativos por el 40 aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, que se van a llevar a cabo el día de hoy en el Vaticano. Para aquellos que hemos servido al frente de la política exterior de nuestro país, nos resulta incomprensible la decisión del actual gobierno de hacer un gesto de semejante desprecio gratuito a uno de los eventos más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo, etcétera, etcétera. Pero las firmas son importantes, porque está Susana Malcorra, porque está Jorge Tayana, porque está Santiago Cafiero, es decir, hay gente que no suele, Felipe Solá también, gente que no suele, Rafael Bielsa, canciller de Néstor Kirchner. No, creo que no vimos esas firmas juntas en otro lado. ¿Pero por qué no van? ¿Por qué no fueron? Si porque están enojados con la delegación chilena por lo que pasó en el G20 hace unos días. Es una cuestión personal. Sí. Es así. Y además por un desprecio absoluto por cualquier cosa que se parezca a una política de Estado en política exterior. No, y que parezca algo de conciliación. Pero de la paz. Bueno, la paz. No sería un gobierno que esté muy a favor de la paz. De la paz. No apoya el llamado a un acuerdo de paz en Medio Oriente, digamos. Pero avanzo, para entenderlo. Sí. No, esto es una decisión de Milei. ¿No? Es una decisión de Milei. Que baja. Gerardo Huerten llegó a la Cancillería para hacer y aplicar la política que dicta el presidente, lo cual en algún punto y lo que pasó con Diana Mondino demuestra que no va a hacer nada sin la autorización explícita y por escrito de Karina Milei. Va a tener mucha menos margen que Diana Mondino. Porque la excusa para echarla a Mondino es que se cortó sola y que tomó una decisión que no tenía autorización. Porque además en general la política exterior vos tenés, corregime Nico si me equivoco, pero el 80% son todas cosas que van fluyendo porque siempre es una misma política que se mantiene y después hay cuestiones que va dependiendo de cada gobierno en particular. Un poco que la línea que bajó Milei acá es borrón y cuenta nueva. Pero nada de lo que se construyó. Es como que me resulta, parece un nene de jardín infante que se empacó porque alguien le sacó. Eso fue la conclusión que sacaron en el G20 en Río también. Sí. Una fuente brasileña me usó una expresión muy parecida. Pero más allá de eso, creo que la otra pregunta que hay que hacerse, y es la pregunta de fondo de todo esto, es al servicio de quién va a estar la política exterior de Argentina o está la política exterior de Argentina. Del país seguro que no. De algunos negocios particulares puede que sí, pero ojo, porque Huerten era el embajador en Estados Unidos, y en Estados Unidos está llegando a la presidencia un tipo que también viene a reescribir las reglas de la política exterior, a terminar con un orden multipolar y devolverle a Estados Unidos el rol preponderante e imperial que supo tener en las últimas décadas. Y mi temor es que la Cancillería argentina sea una herramienta en la caja de herramientas de la política exterior norteamericana y no el ámbito de defensa de los intereses nacionales. Me van a decir, qué sorpresa. Bueno, no es ninguna sorpresa, pero por no ser sorpresivo no deja de ser preocupante y no deja de poner a la Argentina en una situación en la cual se den pasos de los cuales después retroceder sea muy difícil, si no imposible. Un dato adicional, Roberto, para darle contexto. Quienes leen la política en modo Indio Solari, como recién Alfredo Zayat, y ven... Me gusta. Igual me gusta. No, por eso. Y ven la verdad me estás elogiando. Y leen Adrián, todo con 4 o 5 capas de lecturas superpuestas y subterráneas. En ámbitos políticos se evalúa el fin de semana que lo de la renuncia a participar de un evento promocionado por el Vaticano, porque este evento recuerda las gestiones del cardenal Zamoré, que fue la mediación del Claro, Vaticano. Bueno, por eso, pero que tiene... Recordemos, pues la gente quizá no lo sepa, Argentina estuvo a nada de entrar en guerra con Chile, a nada. De hecho, se habían movilizado ya las Fuerzas Armadas. Antes de Malvinas fue. ¿No? Exactamente, en 79. Bueno, era los milicos buscando alguna guerra, ¿no? Y eso fue un cardenal, el cardenal Zamoré, que se encargó de las negociaciones. Claro.
y nos salvó de una guerra. Y después eso se coronó con la presencia del propio Papa en Argentina. Sí, fue un proceso que el Vaticano tomó y toma como, bueno, de intervención por la paz virtuosa entre países hermanos. Por eso una que para de el las cosas más el Vaticano. Bueno, por eso el Vaticano lo toma como algo muy importante. Una que funcionó. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué viene pasando? Se vienen sucediendo nombramientos en unos arzobispados muy sensibles que ubican en lugares estratégicos del episcopado en la Argentina a curas, obispos, muy populares y con un concepto, con una doctrina, la doctrina social de la Iglesia, que es muy antagónica con lo que propone Milei. El último nombramiento fue el del cura villero Gustavo Carrara, que fue nombrado la semana pasada, fin de la semana pasada, como arzobispo de La Plata. Por eso digo, nosotros venimos contando acá cómo, por ejemplo, la conferencia episcopal quedó en manos de un prelado mendocino, que también tiene una mirada muy dura, muy crítica de Milei. Y así con todos los nombramientos que viene ejecutando el Vaticano en Argentina, preparando un terreno muy crítico para Milei, para el año de campaña, con la Iglesia interviniendo, como lo hizo en la elección anterior. Imagínate lo que van a hacer los discursos del cura Carrara en La Plata, en la Catedral de La Plata, que hasta hace poco tiempo, aparte, estaba en manos de una idea política totalmente contraria, ¿no? Ultramontana, hiperconservadora, es decir, que la gestualidad... Era el cardenal que sacaba columnas hablando mal de Charly García, del exactamente, rock. Exactamente. La gestualidad del Vaticano respecto a Milei también es una gestualidad crítica, desafiante, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes leen la política en modo Indio Solari dicen, no, el gobierno en realidad le está devolviendo al Papa Francisco estos nombramientos no yendo a una muchas veces la realidad es más sencilla. Si querés justificar y ponerte del lado de Milei, hacelo sin empate. Muchas veces la realidad es más sencilla y la verdad es que están peleados con los chilenos y no se quieren cruzar. Yo creo que la realidad es mucho más sencilla que lo que se plantea en general en modo Indio Solari. No hizo nada, Boric. Fue Petro. Ser comunista. Le ofende a Milei profundamente. Quiero